Con frecuencia me encuentro sola en la cocina, escuchando la lluvia golpear las ventanas como si quisiera recordarme que el mundo sigue allá afuera, aunque yo me sienta atrapada en una vida que hace tiempo dejó de ser mía. Me llamo Clara, tengo 46 años y hace más de una década que mi matrimonio con Ricardo dejó de tener sentido. Ya no hablamos, ya no nos tocamos. Vivimos como dos extraños que se cruzan en los pasillos de la casa que una vez construimos juntos. Él se marcha todos los jueves por la noche, según dice, a jugar póker con sus amigos. Yo no pregunto. Él no explica. Es un acuerdo silencioso que ambos respetamos para no mirar de frente el vacío entre nosotros. Joaquín, mi hijo mayor de un matrimonio anterior, vive con nosotros desde hace unos meses. Tiene 24 años. ¿Y ha cambiado tanto? Físicamente sí, pero sobre todo en su forma de verme. Cuando compartimos una copa de vino en la cocina, hablamos de la vida, del trabajo, del tiempo perdido. Pero últimamente hay algo más, algo que no decimos, algo que tiñe sus miradas y mis silencios. Anoche, mientras lo observaba al otro lado de la mesa, sentí por primera vez que estábamos cruzando una línea. ¿Qué línea es esa? Tal vez ya no hay vuelta atrás. Esa noche, mientras la lluvia seguía dibujando sombras en los cristales, Joaquín y yo permanecíamos sentados en la cocina como tantas veces, compartiendo una botella de vino que nunca terminábamos. Él hablaba con esa calma suya que siempre me ha dado paz, pero esa vez su voz tenía un peso distinto, como si cada palabra llevara escondida una pregunta que no se atrevía a formular. Me hablaba de sus proyectos, de sus dudas existenciales, de cómo sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Y yo, como madre, lo escuchaba. O eso quería creer. Porque en realidad, algo dentro de mí se removía con cada frase suya, con cada mirada sostenida. Sentía su presencia de un modo nuevo, más profundo, más íntimo. Supe entonces que ya no era el niño que crié. Era un hombre completo con una sensibilidad que me conmovía más de lo que debía. Intenté redirigir la conversación hacia temas más seguros, pero todo parecía empujarnos a una especie de abismo emocional que ninguno de los dos nombraba. En un momento él hizo una pausa larga, me miró con una mezcla de dulzura y firmeza y dijo: «Mamá, no tienes que seguir así. No mereces esta tristeza». Me quedé sin palabras. Había algo en su tono que me desarmó. No era solo preocupación filial. Había una conexión más compleja, más cargada. Tragué saliva, fingí una sonrisa y murmuré algo como: «Estoy bien, Joaquín. No te preocupes». Pero él no sonrió. No apartó la mirada. Al contrario, la sostuvo con una intensidad que me hizo desviar los ojos. En ese momento sentí que la habitación se volvía más pequeña, como si el aire pesara más. Me levanté para lavar una copa solo para tener una excusa, pero él se acercó detrás de mí en silencio. Pude sentir su respiración a mi espalda tan cerca que un escalofrío me recorrió entera. «No tienes por qué seguir fingiendo», susurró. Cerré los ojos. Una parte de mí quería abrazarlo, encontrar en él el consuelo que no he tenido en años. Otra parte quería salir corriendo, gritar que esto estaba mal, que éramos madre e hijo, que había límites que no podían cruzarse. Pero no hice nada. Me quedé quieta, respirando con dificultad. Y entonces, el sonido seco de la puerta de entrada interrumpió ese instante cargado de peligro. Ricardo había llegado. Como si el universo mismo nos recordara la línea que estábamos a punto de cruzar. El corazón se me disparó. Joaquín me tomó la mano por instinto. Yo la apreté con fuerza. Y en un susurro entrecortado le dije: «Rápido, hijo», antes de que nos atrape. Corrimos sin hacer ruido, como si el más leve crujido del suelo pudiera delatarnos. Me aferré a su mano con una urgencia que no sabía que tenía, y en unos segundos que parecieron eternos, nos escondimos en la despensa, ese rincón minúsculo al lado de la cocina, donde apenas cabíamos los dos. Allí en la oscuridad escuchamos los pasos de Ricardo resonando por el pasillo. Cada uno era como un martillazo en el pecho.
Sentía su respiración profunda acercándose y mi corazón latía con tanta fuerza que temí que se escuchara a través de la madera. Joaquín permanecía inmóvil a mi lado, pero su proximidad me abrasaba. Podía oler su perfume, sentir el calor de su cuerpo tan cerca del mío, y ese silencio compartido se volvió insoportable. Pensé en todo lo que había ignorado durante años, los vacíos en mi matrimonio, las ausencias emocionales, mi incapacidad de reconocer que estaba sobreviviendo y no viviendo. Joaquín era la única presencia real que sentía últimamente, y ese pensamiento me llenó de culpa y consuelo al mismo tiempo. Finalmente escuchamos el sonido de la nevera, el chasquido de una cerveza, abriéndose el crujido del sofá. Ricardo se había sentado ajeno a todo. Me atreví a respirar. Cuando al fin los pasos se alejaron hacia el piso de arriba, esperé un poco más antes de soltar la mano de Joaquín. Nos miramos en la penumbra sin decir nada. Salimos de la despensa en silencio, evitando cruzar miradas como si ponerlo en palabras pudiera hacerlo más real. Volvimos a la cocina y yo fingí que lavaba platos mientras él se apoyaba contra la barra con una tranquilidad fingida. Cuando Ricardo entró, nos encontró allí como si nada hubiera pasado. ¿Está todo bien?, preguntó distraídamente mientras se quitaba la chaqueta. Joaquín respondió antes que yo con una naturalidad que me sorprendió. Solo charlábamos sobre el fin de semana. Ricardo asintió sin darle importancia. Se fue a dormir pronto, como siempre. Y cuando el silencio volvió a reinar, Joaquín me miró fijamente esta vez, sin disimulo. «Mamá, esto ya no puede seguir así», dijo su voz apenas un murmullo. Sentí un nudo en la garganta. No supe qué responder. Solo pude asentir muy despacio, como si el simple acto de mover la cabeza me fuera a quebrar por dentro. Me fui a mi habitación más tarde con la mente llena de imágenes y pensamientos contradictorios. Me acosté al lado de Ricardo, sintiendo su cuerpo a centímetros del mío, tan lejano como siempre. Cerré los ojos, pero el rostro de Joaquín no desaparecía de mi mente. Sus palabras resonaban como un eco. Esto ya no puede seguir así. Y lo peor era que en el fondo yo sabía que tenía razón. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo la cercanía de Joaquín en la despensa, su respiración tan cerca de la mía, su mano aferrada a la mía con una mezcla de urgencia y ternura que no sabía cómo interpretar sin sentir que algo dentro de mí se desgarraba. A mi lado Ricardo dormía profundamente, como si nada se desmoronara a su alrededor. Su respiración pausada me parecía ajena, lejana, como si compartiéramos cama por pura costumbre, no por amor. Me giré hacia él en la oscuridad, lo observé por unos segundos y sentí una punzada de tristeza. ¿Cuándo dejamos de querernos? ¿O simplemente nos acostumbramos a la ausencia del amor? Al amanecer, me levanté antes que todos. Bajé a la cocina y preparé café con manos temblorosas. Joaquín ya estaba allí sentado en la mesa con una taza entre las manos. Sus ojos se alzaron al verme y en ellos leí el mismo cansancio que sentía yo. Un silencio espeso nos envolvía. Ninguno de los dos se atrevía a ser el primero en hablar, pero ambos sabíamos que había cosas que no podían seguir callándose. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Necesitamos hablar, Joaquín, sobre anoche, sobre lo que dijiste. Él asintió con una seriedad que me hizo sentir más pequeña, más frágil. Lo sé, mamá, y siento si te hice sentir incómoda. No fue mi intención. Solo no puedo seguir viéndote fingir felicidad cuando no la tienes. Sus palabras eran suaves, pero golpeaban en lo más hondo. Me llevé la taza a los labios para ganar tiempo, para no tener que responder de inmediato. Soy tu madre, murmuré. Y tú eres todo lo que tengo. Pero esto no está bien. Joaquín bajó la mirada. No respondió enseguida. Luego dijo con voz serena pero firme: No te estoy pidiendo nada, mamá. Solo quiero que seas libre.
que dejes de vivir atrapada en algo que te apaga cada día. Me quedé en silencio. En el fondo sabía que tenía razón, pero había demasiadas cosas que me retenían. El qué dirán la culpa, la vergüenza, la historia con Ricardo, el hecho de que Joaquín era mi hijo. ¿Cómo separar el amor del instinto? ¿Dónde comenzaba el deseo y terminaba el consuelo? Esa mañana Ricardo se marchó temprano a una reunión. Apenas nos dirigió la palabra. Al cerrar la puerta, el silencio en la casa se volvió aún más denso. Joaquín me miró de nuevo con esa mezcla de esperanza y temor. No tiene por qué ser hoy, mamá, pero algún día tendrás que decidir. Porque esto... Hizo un gesto leve con la mano abarcando la cocina, la tensión nosotros. Esto no puede sostenerse mucho más. Me quedé sola cuando subió a su habitación y supe que aunque no había tomado ninguna decisión, el tiempo para seguir escapando se estaba agotando. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa, como si el tiempo mismo caminara de puntillas dentro de la casa. Ricardo seguía inmerso en sus rutinas y yo en las mías, cada uno orbitando en su propia soledad. Joaquín, por su parte, intentaba mantener la distancia, pero sus silencios hablaban más que sus palabras. No me atrevía a buscarlo, pero tampoco podía evitar mirarlo cuando pasaba por mi lado. Había una energía contenida entre nosotros, algo que se había despertado, y ya no podíamos devolver a su lugar. Cada gesto, cada mirada tenía un peso diferente. Una noche, mientras cenábamos los tres juntos, algo que rara vez ocurría, sentí el vértigo de lo que estábamos escondiendo. Ricardo hablaba sobre un viaje de trabajo que tendría el fin de semana. Iría 3 días fuera como tantas otras veces. Su voz sonaba monótona, sin emoción. Agradecí por dentro esa noticia, como si el universo me diera un pequeño respiro, una pausa para poder pensar. Pero también me aterraba. Sabía que estar a solas con Joaquín durante esos días era una prueba, una línea más que estaríamos tentados a cruzar. Cuando Ricardo se fue a dormir esa noche, me quedé en la sala con Joaquín. No nos dijimos mucho. Él me miraba con los ojos llenos de preguntas que yo no sabía cómo responder. Me acerqué a la ventana buscando aire, como si afuera pudiera encontrar claridad. ¿Estás bien?, me preguntó con suavidad desde atrás. Asentí sin girarme. No lo sé, susurré. Todo esto me está rompiendo por dentro. Joaquín se acercó, pero no me tocó. Se detuvo a unos pasos de distancia, con respeto, pero con la intensidad de alguien que ya no puede fingir. No quiero que sufras, mamá. Solo eso. Pero tienes que ver que seguir así no es vida. Cerré los ojos. Sentía que cualquier decisión me arrastraría a una pérdida. Si seguía con Ricardo, seguiría muerta en vida. Si me alejaba, lo heriría y desataría un caos en nuestra familia. Y si me dejaba llevar por lo que sentía por Joaquín, cruzaría una frontera imposible de justificar. Esa noche me acosté sin poder dormir. En mi pecho el peso de la elección crecía. Al día siguiente Ricardo se fue temprano al aeropuerto. Joaquín y yo nos quedamos solos en la casa. El silencio era distinto, más profundo, cargado de todo lo que no se había dicho. Por la tarde, mientras yo limpiaba la cocina sin saber qué hacer con mi ansiedad, Joaquín se acercó, se sentó frente a mí y me dijo con voz firme pero quebrada: «Mamá, no puedo seguir escondiendo esto. No puedo seguir pretendiendo que no está pasando nada». Lo miré temblando por dentro. Sabía que el momento de enfrentar la verdad estaba cada vez más cerca. Lo que no sabía era si tenía la fuerza para hacerlo. No supe qué decirle. Me quedé mirándolo con las manos húmedas aún del agua de los platos, el corazón palpitando con una mezcla de miedo, culpa y algo más profundo, más inconfesable. Joaquín no apartaba la mirada. Sus ojos eran un mar revuelto donde se mezclaban la tristeza, la determinación y esa ternura que siempre había tenido desde niño, pero que ahora en su mirada adulta tenía un peso insoportable.
Me senté lentamente como si mis piernas ya no pudieran sostenerme. «No podemos seguir viviendo así», repetí en voz baja, pero sin convicción. «Lo sé», respondió él, «pero tampoco podemos ignorar lo que está pasando, mamá». Su voz quebrada era más honesta que cualquier otra cosa que había escuchado en años. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos, pero las contuve. Había pasado tanto tiempo construyendo este papel de esposa equilibrada, de madre correcta, que ahora me costaba demasiado aceptar que todo se había desmoronado por dentro. Joaquín se levantó, caminó hacia mí y se arrodilló frente a mi silla. Me tomó las manos suaves, cálidas, sin presión. «No te estoy pidiendo nada, mamá. Solo quiero que seas sincera contigo misma». Su cercanía me partía en dos. Era mi hijo, pero también era el único que me veía de verdad, que me escuchaba, que me hablaba sin juzgarme. En su mirada no había maldad, sino dolor. El dolor de alguien que ama y no sabe cómo cargar con ese amor. Acaricié su rostro casi sin pensar, un gesto que tantas veces había hecho cuando era niño, pero que ahora tenía un significado completamente distinto. Él cerró los ojos como si ese toque lo liberara de algo. «Tienes que elegir», dijo sin abrirlos. «No por mí, por ti». Me levanté con un nudo en el pecho. Caminé hacia la ventana como tantas otras veces, buscando respuestas en la lluvia que comenzaba a caer de nuevo. El mundo seguía girando indiferente a mi tormenta. «No puedo dejar a Ricardo de la noche a la mañana», dije apenas audible. «No es solo él. Es mi historia, mi identidad, mi vida entera». Joaquín se acercó, me abrazó por la espalda. No dije nada. No me aparté. Por un momento me permití sentir ese calor, esa protección. Me sentí pequeña, frágil y al mismo tiempo viva. Fue hasta entonces cuando, de repente, un sonido seco nos devolvió a la realidad. La puerta de la entrada se abrió con un chirrido. Mi cuerpo se tensó al instante. Se suponía que Ricardo no volvería hasta dentro de 2 días. Escuchamos su voz molesta desde el pasillo. Olvidé mi documento de identidad. El miedo me recorrió como una descarga. Joaquín me miró con los ojos abiertos de par en par. Yo no lo pensé. Lo tomé del brazo y lo arrastré de nuevo hacia la despensa como un acto reflejo. Mientras cerraba la puerta detrás de nosotros, supe que estábamos en un punto sin retorno. La despensa volvió a envolverse en esa oscuridad densa, familiar y asfixiante. Apenas cerré la puerta, el silencio entre Joaquín y yo fue absoluto. Solo podíamos escuchar nuestros corazones latiendo como tambores de guerra en medio del pecho. Él estaba tan cerca de mí que podía sentir su aliento rozándome la nuca, y esta vez no había espacio para la confusión. Estábamos al borde de un precipicio, sostenidos por una mentira que comenzaba a resquebrajarse. Afuera, los pasos de Ricardo retumbaban por el suelo como un reloj de arena, sonando cada segundo que nos acercaba al desastre. Cada sonido que hacía, cada objeto que movía, era una amenaza directa a la frágil ilusión que todavía sosteníamos. Joaquín no decía nada, pero notaba cómo su mano se aferraba a la mía con una mezcla de miedo y decisión. Yo tenía los ojos cerrados, deseando que todo se detuviera. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento lo emocional cruzó la frontera de lo moral, de lo posible, de lo correcto? Sentía el peso de mis propias elecciones como piedras apiladas sobre mi espalda. Y al mismo tiempo, en medio del miedo, había una certeza oscura que me aterrorizaba aún más. Parte de mí no quería que nos encontraran. Parte de mí deseaba que esta mentira durara un poco más. Finalmente escuchamos la puerta cerrarse de golpe. Ricardo se había ido. El eco de su salida dejó un vacío aún más doloroso. Aflojé la presión de mi mano sobre la de Joaquín y respiré profundamente. Cuando salimos de la despensa, la atmósfera había cambiado. El silencio ya no era el mismo. Era más denso, más brutal, cargado de todo lo que no podíamos decir. Caminé hacia la mesa sin mirarlo. Me senté despacio y apoyé la frente en las manos.
Esto no puede seguir así, Joaquín. No podemos seguir escondiéndonos como criminales, murmuré sintiendo cómo se me quebraba la voz. Lo sé, mamá, respondió él desde detrás sin moverse. Pero tampoco podemos fingir que no pasó nada, porque pasó. Me di la vuelta para mirarlo. Su rostro mostraba dolor, pero no arrepentimiento. Eso me dolió más que cualquier palabra. Me levanté de nuevo, como si quedarme sentada me hundiera más en ese pozo sin fondo. Me acerqué a él y por primera vez lo miré directamente a los ojos. ¿Y si esto se supiera?, le pregunté. ¿Y si Ricardo lo descubriera? ¿Y si todos lo supieran? Joaquín no apartó la mirada. Entonces tendrás que decidir si vivir con la culpa o seguir muriendo en silencio. Sentí un golpe en el pecho. Esa frase se quedó flotando entre nosotros como una sentencia. Me giré lentamente, caminé hacia el pasillo y me detuve frente a la puerta de mi habitación. No entré. Me quedé allí paralizada. Sabía que cuando la abriera, estaría regresando a una vida que ya no me pertenecía. Pero si no lo hacía, ¿a dónde iría? ¿Hacia qué nuevo abismo me quedé de pie frente a la puerta de mi habitación durante varios minutos sin moverme, sin respirar con normalidad? Era como si el pomo tan familiar, tan insignificante en otras noches, se hubiese transformado en una barrera entre dos mundos, el de lo conocido, lo seguro, aunque vacío, y el de lo incierto, lo prohibido, pero vivo. Finalmente empujé la puerta y entré. Ricardo no estaba. Solo su olor, su lado de la cama intacto, su presencia fantasma, ocupando un espacio que llevaba años sin habitar verdaderamente. Me senté en el borde del colchón encorvada con las manos en el regazo. Afuera en el pasillo escuchaba el sonido de los pasos de Joaquín alejándose. Ni él ni yo dijimos una sola palabra más después de esa frase. Tendrás que decidir si vivir con la culpa o seguir muriendo en silencio. Me ardían los ojos. El pecho me pesaba como si llevara una piedra dentro. Sabía que Joaquín no me presionaba. No me pedía nada. Solo me mostraba un espejo, uno que había evitado mirar durante demasiado tiempo. Durante años me mentí. Me decía que Ricardo y yo solo estábamos en una etapa difícil, que la costumbre no era tan mala, que el amor maduro era más silencio que pasión. Pero en realidad hacía mucho que no me sentía amada, ni vista, ni siquiera reconocida como mujer. Joaquín. Él me había devuelto esa mirada. No la de madre, sino la de alguien que aún puede ser deseada, comprendida, acompañada. Y eso, aunque me rompía por dentro, también me hacía sentir viva. Era un crimen desear sentir algo verdadero. ¿Era tan inaceptable querer huir de la prisión de lo correcto? Cerré los ojos y me dejé caer de espaldas sobre la cama. El techo blanco, la lámpara, las sombras de la noche. Todo parecía observarme en silencio, como si supiera lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Me tapé los ojos con el antebrazo, como si pudiera esconderme del juicio de los demás, pero sobre todo del mío propio. Pensé en irme. Empacar una maleta pequeña, salir sin mirar atrás. Pero, ¿a dónde, con qué rostro iba a enfrentar al mundo? ¿Qué le diría a Ricardo? ¿Y a Joaquín? Lo más triste era que incluso sabiendo que nada de esto tenía futuro, me resultaba imposible seguir fingiendo que no existía. El amor no siempre llega con forma pura. A veces se arrastra, se esconde, se confunde. A veces es lo único que nos queda para no desaparecer. Esa noche no dormí. Solo escuché el paso de las horas en el reloj, la lluvia golpeando con más fuerza y el eco de mis pensamientos repitiendo una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué vida estoy dispuesta a perder para salvar la otra? Al amanecer me senté junto a la ventana. El cielo estaba cubierto. Sentía que yo también. Y sin embargo había algo latiendo dentro de mí, algo que no podía ignorar más. Amaneció sin promesas, pero con una claridad distinta. Me observé en el espejo y por primera vez en mucho tiempo vi a una mujer que no pedía permiso para sentirse rota. Bajé a la cocina donde Joaquín ya estaba con una taza de café entre las manos, la mirada perdida.
Me senté frente a él, no como madre ni como cómplice, sino como alguien que al fin se reconocía en su propia piel. «He tomado una decisión», dije. No necesitaba explicarla. Él lo entendió con solo mirarme. No era un sí ni un no. Era un comienzo. Esa tarde hablé con Ricardo. No sobre Joaquín, no sobre traición, sino sobre el silencio. Sobre lo que habíamos dejado morir sin darnos cuenta. Y cuando él se fue cerrando la puerta con la misma rutina de siempre, sentí que algo dentro de mí también se cerraba. Pero esta vez para abrirse hacia otra cosa. No huí con Joaquín. Tampoco volví con Ricardo. Elegí quedarme conmigo, porque entendí que no siempre se trata de elegir entre dos personas, sino de dejar de traicionarse a uno mismo. A veces la verdadera lealtad no está en lo que preservamos, sino en lo que nos atrevemos a renacer.